Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Un texto muy conocido. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como las 12 de la mañana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. El título de la predicación, hermano, es el peligro de un juicio mediático. Repito, el riesgo y el peligro de hacer un juicio mediático. Bueno, ¿qué es esto de juicio mediático? La habremos oído alguna que otra vez, ¿verdad? Esto es un juego, un juicio mediático es un juego donde todos pierden, inocentes y culpables. Ya han sido juzgados por medios de comunicación, por élites que le convienen hacer este tipo de juicios y prejuicios, antes de ser llevado a los tribunales. Se pone en tela de juicio. Cuando hay un juicio mediático, se pone en tela de juicio nuestras propias instituciones, jueces, magistrados, leyes instituidas. Y también se pone en valor nuestro sistema democrático. ¿Cuándo? Cuando se hace, hermano, un juicio mediático, antes de que se lleve a los tribunales. Es un peligro para la imparcialidad y para la injusticia. Todo esto, hermano, nos lleva a poder ver cuántos juicios mediáticos estamos viendo que por medio de los medios de comunicación y todavía más por medio de las redes sociales, con una rapidez e inmediatez que nosotros mismos ni nos imaginamos, llega a cada rincón del mundo y nos proporciona una verdad, entre comillas, que al parecer ha sido juzgada previo al juicio que debe de llevar la justicia. Cuando estaba preparando esta palabra, el Señor hablaba a mi corazón, y es verdad que he leído esta perícopa, la habré leído cientos de veces. La mujer samaritana. ¿Quién no ha oído hablar de esta mujer samaritana? ¿Quién no ha entendido los textos que más marcan todo esto?
Le voy a poner en contexto. Cuando a nosotros se nos viene a la mente, aquellos que leemos la palabra del Señor, se nos pone en mente la mujer samaritana, sacamos lo siguiente. Un encuentro con Jesús con una mujer pecadora. E inmediatamente la revelación divina de Dios que está alumbrando progresivamente a esta mujer para que entienda que el que está delante suya no es ningún profeta, sino que es el Cristo, el Mesías. Y que llegan a la conclusión de que no importa el lugar donde esté para poder adorar a Dios. Ya lo dijo Esteban. Esteban, hablando allí a los que estaban, cuando lo estaban juzgando, estaba hablando de José, que Dios se le presentó allí en Egipto. Y después empezó a hablar de Moisés, que le fue manifiesto allá en el monte Sinaí. Y que de alguna manera el Señor se le manifestó a Abraham, estando en una tierra exento del lugar donde Dios le había prometido. Y el Señor, hablando con esta mujer, le dice en el versículo 23, 24, mira, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Señor que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y sacamos todo esto, pero vamos encajando a cada uno en su sitio. Y yo quería hablar de esta mujer. Esta mujer que había tenido, dice, ¿cuántos? 5 maridos. Alguna dice 7, igual. Pero la Biblia dice 5. 5 maridos. Quiere decir que su relación fue buena. Porque hay 5 matrimonios. ¿Esto cómo puede ser? En aquel momento podía ser, porque había leyes que habían sido instituidas, no porque Dios lo hubiera querido. Nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre el tema del divorcio, dice lo siguiente: esto no es porque sea la voluntad de Dios, sino porque Dios ha permitido en su voluntad. Es distinto. Dios ha permitido en su voluntad. Y hay una voluntad permisiva. Dios permite eso. Y permitió por la dureza del corazón. Dice, Dios lo ha permitido por la dureza del corazón. Podía ser la mujer repudiada. Había un inconveniente, que si había adulterio, que si había fornicación, el que tenía relación de nuevo dice que caía en adulterio. Pero bueno, no vamos a ese tema. Vamos a que a ella se le daba por bueno el haber tenido 5 maridos. ¿Amén? 5 maridos había tenido. Y esto no es 5 hombres, que ahora hablaremos del hombre. Y insisto, ¿verdad? El peligro de un juicio mediático. De lo que yo pueda o de lo que a mí me hayan traído que pueda ser trascendente para poder ver y poder mirar a ver que esta mujer, de quién está hablando la Biblia, una mujer pecadora. En principio estos 5 maridos no la habían hecho a ella pecadora, porque eran 5 matrimonios de distintos hombres. Ahora bien, si usted especula al respecto, permítame a mí también hacer algún tipo de especulación sin que esto, hermano, asiente precedente. ¿Os acordáis cuando le dicen los saduceos al Señor la pregunta sobre qué? Sobre la resurrección. ¿Alguien se acuerda? Y
Y la pregunta trampa ahí es la siguiente. Si se casa y se muere, se casa con el otro hermano, y si se casa y se muere, se casa con el otro hermano, y esto lo hizo, si alguien me lo quiere recordar, yo no me acuerdo, no sé si son 4 o 5, pero va por ahí. En la resurrección de los muertos, ¿de quién será ello marido? ¿De quién? ¿Verdad? Y el Señor ya le explica. No sabemos tampoco si estos 5 maridos eran hermanos. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Y usted pensará, ¿por qué me está explicando todo esto? Usted va a saber por qué le explico yo todo esto. Porque yo no quiero hacer, hermano, ningún juicio mediático. Quiero llevar, hermano, y tratar la palabra del Señor con mucho respeto y mucho más a las personas que están interviniendo en esa escena donde el Señor lo único que quiere es enseñarnos. Y no podemos, hermanos, traer cosas que a lo mejor ahí no dice. Igual eran 5 hermanos y murieron cada uno y de cada uno fue ella esposo. Porque esta era la tradición y la ley. Si tu marido se muere y no deja descendencia, se casará con su hermano y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Los que entendemos la palabra. Eso. Ahora bien, pero usted estará pensando en el que no era su marido. Y el que ahora tiene, dice, no es tu marido. Bien. Vamos a entrar en el pensamiento de la cultura judía. ¿De acuerdo? Ahora hay muchas parejas de hecho. Ahora se pueden juntar. De hecho, valga la redundancia, los noviazgos se van a vivir juntos y esto es algo que está de moda, que dice, así nos conocemos y si nos conviene vamos adelante y si no nos conviene, pues para qué firmar y atarnos. Podríamos decir que este matrimonio era un matrimonio de hecho, un matrimonio que no había firmado para poder estar juntos. Pero quiero de nuevo e insisto, hermano, en la tradición y en lo que ellos hasta entonces sí se podía hacer. Existía el concubinato. ¿Esto qué es lo que es? Un hombre podía tomar a varias mujeres siendo su concubina para poder llevar y traer el agua, para poder ser su asistente, etcétera, etcétera. Pero también podía ser lo que fue Agar. ¿Sabéis quién era Agar? La concubina que hizo como esposa a Abraham. Pero no era él su marido. Pero sí la tenía con ella como media esposa. ¿Vale? Entonces ahí encajamos a esta mujer o la podemos encajar en que era una mujer pecadora. Y ahí queda la cosa. Entonces, para no hacer un juicio mediático, para llevar las cosas a su justa medida, podríamos estar hablando de alguien que necesitaba a Jesús. ¿Amén? Porque ¿quién esté libre de pecado? Que tire la primera piedra. ¿Quién
por muy ordenada que lleve yo mi vida, por muy cuadriculado que yo ejerza, hermano, y calcule y tenga todo bien atado para ser un hombre, una mujer ejemplar para arriba y para abajo, eso me lleva a mí a poder ganar la misericordia y el amor de Dios de ninguna de las maneras. Por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nadie, jamás. Entonces preconcebimos la manera en la que esta mujer llegó allí como pecadora, evidentemente. Pero le pregunto yo a usted, querida hermana, ¿acaso mi vida no fue así, de esa manera? ¿Acaso no fuimos cada uno de nosotros a los pies de Jesús buscando que Él liberara nuestras vidas del poder del pecado? Amén. Entonces dejémonos de prejuicios y veamos con los ojos de Jesús. Algunos podremos estar pensando, pero Dios es justo. Sí, es justo como nadie. Nadie hay más justo que Dios. Y es por eso que el Señor está tratando a esta mujer sin repudiarla y sin castigarla, sino tratando de conquistar su corazón. Tenga usted esto en mente. Aquí no nos está hablando de pecado. Aquí el Señor está hablando de que Él conoce el corazón de cada hombre y de cada mujer y que todo y cuanto hacemos está delante del Señor. Aquí lo que está hablando el Señor en esta conversación que está teniendo con esta mujer es que no hay nada oculto que no sea manifiesto delante de los ojos de Dios. Conozco tu vida perfectamente. Conozco cada paso, cada inmediatez, conozco cada pensamiento. Aún no está la palabra en tu boca cuando yo ya la conozco. Y el Señor le está revelando lo que ella ha vivido y lo que está viviendo. Lo que ha vivido y lo que está viviendo. Y el Señor le quiere dar un futuro mejor. Y estamos ahí, hermanos. Estamos ante un acontecimiento del único Dios que le ha sido revelado todo lo que es el corazón del hombre. Sin lugar a dudas. Esta mujer, cuando se ve descubierta, lo primero que dice es lo siguiente: me parece, Señor, que tú eres profeta. Un hombre que recibía visiones de Dios, acontecimientos previos a lo que tenga que ocurrir. El Señor ya estaba poniendo en el corazón de ese hombre, de ese profeta, los acontecimientos. Y es ahí donde el Señor está tratando con esta mujer. Pero hay algo particular. Hay algo aquí muy particular. Leamos el versículo 3. Salió de Judea, dice nuestro Señor. Versículo 3 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No quería confrontamiento. No quería ni con los fariseos y mucho menos con los discípulos de Juan. No quería rivalidades. Si se puede evitar, evitemos todo confrontamiento. Si puede cerrar la ventanilla y no decir ninguna grosería, cierra la ventanilla del coche, por favor. No diga nada. Si lo puede evitar, evítalo. Si me tengo que morder la lengua,
evítalo. Si me tengo que ir de ese lugar, evítalo, porque así nos enseña el Señor. ¿Sabéis por qué se fue a Galilea? Por no ser un problema allí en Judea. Por no ser un problema. Porque lo querían hacer rey. Y él se quita del medio. Y no quería el levantamiento de Judea. Todo esto, hermano, ¿por qué? Porque el Señor, hermano, en el Señor están los tiempos de todo lo que somos. Y Él prevé todo lo que va a ocurrir. Y Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros cuando vino a nuestras vidas, para rescatar nuestras vidas. No fuimos nosotros a Él, sino que Él vino a nosotros. Nosotros no le conocimos a Él, fuimos conocidos por Él. Él rodeó toda la situación. Él provocó todo. ¿Cómo que provocó todo? Aún el mal, aún el sufrimiento, aún la necesidad, aún la tiniebla, aún los momentos de escasez, aún todo. Es proporcionado con Dios, porque Dios tiene un propósito con todo y cada cosa que Él tenga que hacer en aquellos que hemos sido llamados. Y esta mujer fue llamada por Dios. Y el Padre, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y en la voluntad de mi Padre yo me muevo. Y ha sido mi Padre quien me ha mandado aquí a Samaria a hablar con esta mujer y con los samaritanos. La palabra del Señor dice en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿Era el único camino? No. 3 caminos. Para poder llegar a Galilea había 3 caminos. Uno cogía por la costa y rodeaba esta región de Samaria. Otra era cruzando el Jordán y rodeándola por la parte oriental. Y otro era un camino que sí cruzaba por Samaria. Los camioneros saben de todo esto, saben todos los caminos. Nuestro hermano Luis, nuestro hermano Paco. Mira, no, cógete el desvío que te va a venir mejor y no tiene por qué cruzar, ¿verdad? Igual por radio ellos mismos están hablando, mira que hay un accidente allí, desvíate y coge por este camino. Es así, de esa manera. Pues había caminos para poder llegar hasta Galilea y poder, hermano, dejar a un lado ese camino de Samaria. Y ese camino de Samaria, hermano, quiero decir que era un camino maldito. Este camino traía maldición. ¿Por qué traía maldición? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos decían a los samaritanos, desde la cuna hasta la muerte son malditos. Quisiera ser un perro antes de ser un samaritano. Es que no entendemos la cultura. Es que no entramos en la situación por la que nuestro Señor Jesucristo tiene que pasar. Y tiene que sufrir. Y tiene que llegar hasta esa mujer. Tengo que llegar. Me es necesario. Cuando se estudia esta palabra necesario, quiere decir es la obligación de tener que hacer. No es por sí, no. Estaba obligado a tener que pasar por Samaria. Porque en Samaria había un gran problema. Y los problemas hay que tomarlo de frente. Los problemas no hay que rodearlos. Los problemas no se tratan con pañitos calientes. Los problemas no se usa la manga ancha ni tampoco se puede ser tan tolerable. Los problemas hay que tomarlo de frente. Y hay que visualizarlo. Y hay que tratar la manera de poder solucionarlo pacíficamente por amor a Dios y por amor al prójimo. No podemos eludir un problema. No podemos vivir con un problema creyendo que esto va a desaparecer del día a la noche. De ninguna de las maneras. Y menos los hijos de Dios. Dios nos ha dado los patrones. Dios nos ha dado los medios. Y el Señor tiene la capacidad
de poder capacitarnos. Y es a Él donde hay que acudir. Nadie puede tomarse la justicia por su mano. Ojo por ojo, diente por diente, ya lo dijo Gandhi. Si vamos a empezar así nos quedamos ciegos. Ojo por ojo. Por lo tanto, hermano, era necesario pasar por Samaria. Y fíjese, había un problema tan grande que esta mujer lo revela. ¿Cómo tú me pides a mí de beber agua, siendo tú judío y yo samaritano? ¿No sabes que judío y samaritano no se tratan entre sí? Jesús se distinguía de todos, porque Él era maestro, rabí. Y la indumentaria de un rabino era totalmente distinta a la indumentaria de cualquier judío, aunque se distinguía. Los samaritanos había algo, no vamos a entrar en detalles, pero fíjense cómo es el Señor cuando dice, mire, los campos están, ¿qué color usa? Blanco. Cuando los trigos no son blancos, sino son dorados. Pero ¿sabéis cuál era la indumentaria de los samaritanos? Un turbante blanco. Un turbante blanco. Entonces cuando el Señor le está diciendo, vosotros vais a recoger lo que no sembrasteis, vais a cegar lo que no sembrasteis, lo que otros sembraron. Y dice, miren los campos, están blancos. Y era esa multitud de samaritanos que venían en busca del Señor. Y venían buscando al Señor. Y el Señor estuvo allí 2 días con ellos. De hecho le dicen a la mujer, ya solamente no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros hemos experimentado que este es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿No es maravilloso? 2 días. ¿Cuántas cosas no haría el Señor en estos 2 días? Un día como 1000 años como el día de ayer. ¿Cuánto amor no derramaría nuestro Señor Jesucristo allí en Samaria? ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta sanidad! ¿Cuántos demonios no echó afuera nuestro Señor Jesucristo en esa Samaria? Había un problema. Y el problema tenía que ser solucionado. El único que podía solucionar los problemas era el Cristo creador de los corazones de los hombres. El único que podía unir a samaritanos y a judíos era nuestro Señor Jesucristo. Allí lo vemos, entrando y saliendo, conversando con ellos, enseñándoles y revelándoles su persona. Nosotros conocemos que tú eres el Cristo. ¿No es maravilloso, hermano? Le era necesario. ¿Qué está haciendo usted con su problema? ¿Qué estoy haciendo yo con mi problema? ¿Soy lo suficientemente cauto? ¿Soy equilibrado? ¿Vivo una vida en la que vivo la voluntad de Dios, esperando que Él actúe? ¿O voy a seguir adelante? ¿O voy a rodear el problema? ¿O me voy a tomar la justicia por mi mano? Es necesario. Yo lo necesito. Señor, de la misma manera que los samaritanos necesitaban de Jesús. No era un pueblo descontrolado. No era un pueblo que nuestro Señor Jesucristo ignoraba. Eran israelitas, hijos de Abraham. Pero hubo un problema. Hubo un problema, hermano, que se mezclaron. Y además en la religión no era pura. Era totalmente sincretista. Lo mismo oraban y adoraban a los
ídolos que adoraban a Dios. Lo mismo le daba un Dios de una nación que otra. Y entonces ahí ya los judíos dijeron, fuera. No queremos saber nada de estos, son impíos. Estos son peores que los gentiles. Déjanos construir la muralla. Nehemías le dice, no nos conviene que esta gente levante la muralla con nosotros, los samaritanos. Ah, por cierto, ¿sabéis lo que quiere decir la palabra samaritano? Os sorprenderéis. La palabra samaritano viene de la raíz siguiente: guardianes de la ley y los mandamientos divinos. ¿Qué le parece? Ellos se sentían los guardianes y pensaban que los judíos habían cambiado la Torá. Ellos no lo querían a los profetas, ni los libros históricos, todavía menos. Ellos lo único que tenían era su Pentateuco, la Torá, que habían desviado de esa Torá. Pero que el Señor está tratando, porque ahora viene la cultura, que es otra de las cosas que nos puede llevar, hermanos, a hacer juicios mediáticos. Lo que crean los demás que tiene que establecerse como algo impuesto. Aquí hay, hermanos, y quiero terminar con esto, aquí hay 2 testigos mudos. Y es muy importante, si al Señor le era necesario pasar por Samaria, cuando llega a ese lugar de Samaria, allí hay 2 testigos mudos que están hablando a voces. Vamos a ver el versículo 4. Le era necesario pasar por Samaria. Pero cuando está pasando por Samaria, coincide en la historia, digamos, el escenario donde todo esto ocurre. Samaria es muy grande, pero hay una escena en un lugar específico. Y este lugar lo describe el versículo 5. Y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, fíjense, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, en ese lugar, estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como las 12 de la mañana por el calendario judío. Aquí hay un lugar geográfico y hay también una ubicación geográfica como un lugar determinado. Es Siquem y es el pozo de Jacob. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo qué era Siquem, qué era ese lugar y ese pozo de Jacob, ese pozo de Jacob y Siquem es el lugar que Jacob le dio a su hijo José. Ahora bien, su hijo José está, y conocemos la historia de José. ¿Quién no conoce la historia de José? Yo creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? 17 años, su padre le tiene gran estima y está ahí con su padre y le lleva los asuntos del mal que hacían sus hermanos. Sus hermanos lo toman, lo cogen, lo venden y lo llevan a Egipto allí como esclavo. Y allí pasa un periplo de sufrimiento, de incompatibilidades, un periplo de no solo sufrimiento, sino de incomprensión, de no saber por qué me encuentro yo aquí en este lugar, Dios mío, por qué tengo yo que estar sufriendo tanto. Si nosotros llevamos esto mismo que está ocurriendo con José en Egipto,
estamos viendo a una mujer llena de sufrimiento. No sabemos por dónde esa mujer había pasado con esos 5 matrimonios y el sufrimiento que ella llevaba con ese hombre que no era su marido. Tampoco conocemos por qué estaba siendo repudiada. Tampoco muchos dicen, ay, es que era las 12 cuando más calor hay. No. No es cuando más, no sabemos si era verano o invierno. Es que los juicios mediáticos, hermanos, traen a nuestras vidas una total certidumbre de lo que creemos nosotros cuando la Biblia no nos habla nada ni de invierno ni de verano. El calor más grande se encuentra a las 3 de la tarde, no a las 12 de la mañana. Las 12 de la mañana puede estar apretando a lo mejor, pero no es. Y de estar ella allí podríamos estar especulando y decir, no, es que la tenían marginada por lo que era. No sabemos, hermanos, si esta mujer iba allí a ese pozo a hablar con Dios. Natanael, antes de que te llamara Felipe, yo ya te vi debajo del olivo. Mujer anónima samaritana, antes de venir yo aquí, yo ya te veía en el pozo todos los días. Cabe la posibilidad de que esta mujer en su sufrimiento, en su abatimiento, en su depresión descomunal, no quisiera hablar con nadie, no quisiera tener relación con nadie. Y esto es lo que ocurre cuando hay algo en nuestras vidas que nos deprime. Cerramos el cuarto, la puerta de nuestra habitación, nos ponemos como una ostra. No queremos que nadie nos hable, que nadie nos aconseje. El Señor y yo y el Señor, y no queremos consejos de nadie. No sabemos si esta mujer, por el sufrimiento tan grande que había pasado y estaba pasando, no quería juntarse con nadie para no tener ninguna conversación de nada y nadie. Pero rápidamente, hermano, hacemos un juicio mediático. Es que era pecadora. Es que era adúltera. Es que era... Por esto, por tener un tiempo de querer estar contemplando a Dios en el silencio. ¿Alguien me puede mostrar a mí que esta mujer era pecadora? ¿Alguien me puede decir, sí, pero el que ahora tenía no era su marido? ¿Pero usted sabe si era la concubina? ¿Pero usted sabe si era su segunda mujer y no la tenía como mujer, sino como segunda mujer? O sea, que ahí cabe todo. Sin embargo, capítulo 8, Evangelio de Juan, dice, vino a él una mujer pecadora. ¿Cuántos dicen amén? Cuando está con Simón, el leproso, y estaba allí en aquel diván, cuando alguien, una mujer, se le acerca por detrás y dice, y una mujer pecadora ungió sus pies. No, el Señor no tiene pelos en la lengua para llamar las cosas como son. Pero aquí no veo yo que sea pecadora. Aquí no veo yo que el Señor esté hablando de una mujer pecadora. Todo lo que nosotros digamos de eso son meras especulaciones. Y por eso, hermanos, el peligro de hacer un juicio mediático. Se corre peligro hasta que no se ve el corazón de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es el corazón de Dios, de un pueblo apartado, pero que necesitaba de Dios. Y que Dios usa a la que nosotros juzgamos. ¿No es maravilloso? Dios mío, ¿cómo es posible que yo estoy juzgando a esta mujer y tú la estás atrayendo con tu amor y mandándola a predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible que yo esté diciendo que esta mujer es pecadora y tú la estás tratando y va y predica el Evangelio y los hombres se convierten?
se convierten. Esta mujer, creo, que como José, sus huesos estaban enterrados allí. Recuerde, cuando el pueblo de Israel, la promesa después de 430 años, el pueblo se irá de aquí, entrará en la tierra prometida, José dijo, tomen mis huesos y entiérrenlos en la tierra prometida. Y este era el lugar. Él era un testigo mudo para esta mujer. Un hombre que pudo con su sufrimiento llevar, hermano, vida a un pueblo que estaba muriéndose. Un hombre que en la sabiduría que Dios le dio pudo, hermano, llevar a cabo y ministrar a una nación de donde salió un imperio, el imperio egipcio. Un hombre lleno de sufrimiento, un hombre lleno de incomprensión, un hombre lleno de prejuicio sobre prejuicio y de juicio maltratado. Pudo Dios tomarlo para la gloria de su nombre y salvar a una nación entera. ¿De dónde vino nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, Señor. Gracias, Dios mío. Porque a veces con los sufrimientos, no sabía mi padre y por qué tanto sufrimiento, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir tanto, Dios mío, con mis hijos? Y le dio por ir adelante con un centro de rehabilitación porque sus hijos estaban y eran adictos a la droga. Escuchaba a mis padres todos los días orar por nosotros, continuamente. Nunca, jamás dejaron de orar y de pedir a Dios liberación. Llorando, sufriendo. Y pudo ir adelante y muchos hombres y mujeres pudieron conocer al Señor. Porque por medio de su sufrimiento, Dios levantó a pastores, a hombres que están predicando el Evangelio y otros que están de misioneros. ¿No es maravilloso cómo Dios usa nuestros sentimientos y nuestros sufrimientos para llevarnos a poder llevar adelante su voluntad, sus benditos propósitos? Yo tengo una visión totalmente distinta de esta mujer. Si usted quiere seguir con su visión, yo lo respeto. Como los que dicen y hablan del libre albedrío, yo lo respeto. Pero no me critiqué. No me critiqué porque no veo nada en esta mujer. Lo único que veo es un corazón que está siendo abordado por el Señor y siendo tratado por el Señor porque le era necesario conocer al Señor. Y hay otro testigo, mudo, allí en ese lugar. Una piedra que dejaron allí. En Josué capítulo 24 el pueblo está liado con los dioses. Esto, aquello y lo otro. Y conocéis este texto, capítulo 24, recuérdenmelo o corríjanmelo, versículo 15 creo que es, de Josué. Si ustedes queréis adorar a otros dioses, adoradlos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabéis que ese capítulo 23 y 24 está hablando, hermano, del sincretismo que había allí? Estoy hablando de Israel. Y que ya el siervo de Dios, Josué, lo pone en un hándicap. O estáis o dejáis de estar.
o en Pinto o en Valdemoro. Ahora, entre Pinto y Valdemoro, no. Hoy estoy aquí porque me conviene y mañana estoy en el mundo. Hoy hablo como el que no he roto un plato y mañana rompo hasta la vajilla. Mañana hago esto porque me conviene y el otro día porque estoy esto no. O estás aquí y toma todos tus medios, toda tu fuerza, todo tu intelecto para estar aquí en este lugar, o estás aquí. No eres ni frío ni caliente, por cuanto no eres frío ni caliente, de mi boca te vomitaré, dice el Señor. Las cosas del Señor son serias y son contundentes. Si yo no puedo, yo sé que yo estoy haciendo cosas que son malas, tengo que rendirme al Señor, el único que puede ayudarme a que me dé la capacidad. Yo no puedo, Dios mío, soy débil. Lo reconozco, soy débil. No sé cómo lo vas a hacer. Pero lo que yo tenga en mi corazón, lo que yo desee en mi corazón, eso es lo que va a hacer el Señor. Porque no están solamente los oidores de la ley los que serán salvos, sino los hacedores de la ley. Los que hacemos. Podemos oír, podemos saber, podemos llevar a cabo porque conocemos, pero estoy yo haciendo. Y ahí hay otro testigo silencioso, que fue una piedra, una gran piedra que se levantó allí, porque los que estaban allí dijeron, sí, serviremos al Señor. Y ese testigo que estaba allí, estaba delante de esa mujer también. Cerca del monte Ebal, donde se pronunció la maldición, frente al monte Gerizim, donde se pronunció la bendición del pueblo. Allí había una piedra elevada, y esa piedra hablaba de lo que el pueblo de Israel tenía que vivir y tenía que asentarse. Y ella conoce a aquel que es la piedra. No hay nada más hermoso, hermano. Ella quiere ese agua. Y concluyo. Permítame hacerle una pregunta, hermano. ¿De qué pozo está bebiendo hoy? Esta mujer no cogió ni agua, dejó allí el cántaro. Porque ya el agua viva estaba dentro de ella. Dice, y dejando el cántaro se fue a predicar. Fue enviada. ¿Está buscando usted agua refrescante y vivificante del pozo que solo lo deja sediento? Hay muchos pozos en este mundo. Pero al final tenemos que volver al pozo. Cuando se termina la satisfacción, cuando se termina el deleite, cuando se termina todas estas cosas, tenemos que volver al pozo. Jesús sabe y conoce, hermanos, quién somos. Él es el único que conoce nuestras vidas. Él sabe, hermano, cada cosa que hayamos hecho. De inmediato. No le hace falta consultar por internet, ni a la Siri. Oye, Siri, no le hace falta. Él nos conoce, como a esta mujer conocía perfectamente. Todo lo que hayamos hecho, sea bien o sea mal, lo conoce el Señor. Pero como en aquel lugar, Jesús esta mañana está aquí con nosotros, hermano. Él estuvo con esta mujer samaritana y Él está aquí con nosotros en esta mañana. Yo no le puedo obligar a usted a beber del agua que da el Señor. Nadie puede obligar a nadie a tener que beber del agua viva
que da el Señor. Pero sí puedo decirle dónde está ese agua. Ese agua viva se encuentra solo en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta mujer lo entendió. Quiera Dios, hermano, que cada uno de nosotros entendamos cuando en nuestra insatisfacción, en nuestro sufrimiento, en nuestro abatimiento, sepamos quién es el agua viva. Que el Señor nos bendiga, hermano. Nos ponemos de pie.